Gracias al Congreso por la invitación a compartir estas ideas, esta información y por supuesto a los presentes. La expectativa es compartir por qué el hidrógeno es un vector energético que tiene la potencialidad de resolver muchos de los problemas ambientales, siendo este un congreso ambiental, y por qué es necesaria una transición energética en primera instancia y por qué Argentina, Latinoamérica en general, Argentina en particular, tienen una importantísima ventaja a la hora de la producción de este vector energético, que ya voy a definir qué es un vector energético. Bueno, entonces el temario son estos temas: qué es la transición energética, por qué necesitamos y en qué pilares tiene que estar basada la transición energética, y cuál es la cadena de valor del hidrógeno, con algunas particularidades sobre esa cadena de valor. Así que comencemos con la transición energética. Básicamente me quiero basar en lo siguiente. Acá en este gráfico estamos viendo en función de unidades arbitrarias, y fíjense que desde el año 1600 hasta el año 2000, la primera curva sobre la que quiero llamar la atención es sobre el crecimiento poblacional, que a partir de la revolución industrial centrada en el año 1800 cambiaron las condiciones que permitieron que la población fuera cambiando de pendiente, fuera creciendo, y a partir del año 1900, en particular en la segunda mitad de 1950, tuvo un crecimiento abrupto, exponencial, la población mundial. Y antes de 1900, fíjense que el crecimiento poblacional o la población estaba por encima del consumo energético. Eso hacía que esta curva verde, que es la energía per cápita, o sea, es el cociente entre los valores de la curva azul y los de la curva roja, estuviesen por debajo de la curva azul. En algunos momentos se ha estabilizado, en algunos momentos la energía per cápita creció de manera importante, y actualmente, debido a la eficiencia energética, entonces se mantiene estable este consumo per cápita, pero lo que quiero llamar la atención entonces es que la población ha crecido de manera exponencial y concomitantemente el consumo de energía también. Actualmente el consumo de energía a nivel mundial, o sea, la matriz energética a nivel mundial, el 84% son combustibles fósiles, o sea que están basados en carbono, y que son precisamente los responsables por combustión de la emisión de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono equivalente. Por citar un ejemplo, este es el consumo energético argentino. A la izquierda tenemos la oferta interna total, es decir, este es 74 megatep, toneladas equivalentes de petróleo, que son unidades de energía muy usuales en el ámbito de la energía. Lo que quiero mostrar es que tenemos un 58% de gas natural, 26% de petróleo y sus derivados, o sea, un 85% de combustibles fósiles, de la cual minoritariamente entonces hay energías renovables, nuclear, biocombustibles, que si ya pasamos al gráfico de la derecha, que es la matriz específicamente eléctrica, estos 135 gigavatios hora representan el 16% de la matriz de la oferta interna total, y de ese 16%, alrededor del 10% son energías renovables. O sea que ese 10% de energías renovables tiene una incidencia muy baja en la matriz energética total. Es decir, tenemos una incidencia devenida del plan Renovar, que es un plan por el cual se hicieron licitaciones para la instalación de parques de energías renovables, y bueno, tenía incidencia en la matriz eléctrica, pero convengamos que todavía en la matriz total falta mucho trabajo. Bueno,
Este gráfico que nos muestra las emisiones de dióxido de carbono devenidas de la quema de combustibles fósiles, también para la mismo intervalo de tiempo ha tenido un crecimiento exponencial. Y si miramos para el mismo periodo de tiempo cómo han sido las anomalías en la temperatura de la superficie terrestre, fíjense que hasta mitad del siglo pasado tenemos una pendiente de crecimiento promedio que son 0,002 grados centígrados por año, pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado, que es cuando aumentó la población de manera exponencial y el consumo de energía, aumentó por un factor de 10 esa pendiente. O sea que la temperatura media de la Tierra aumentó, digamos, con una pendiente que tiene un factor de 10 respecto de la primera mitad del siglo pasado. Si ponemos los dos gráficos juntos, fíjense, acá en azul tenemos la concentración de carbono, pero desde el año 1000 hasta el año 2000, la concentración de dióxido de carbono se mantuvo estable y empezó a crecer a partir de la revolución industrial, y montada sobre, como si fuese el promedio de la temperatura, la curva en roja es la variación de la temperatura, donde en esta primera parte, en esta franja, esta variación de la temperatura es debida tanto a condiciones naturales como a condiciones antrópicas. Pero este crecimiento con respecto a el valor medio de la temperatura antes de la época de la revolución industrial, digo esto porque después quiero hacer referencia acerca de los protocolos del Acuerdo de París, por ejemplo, respecto de dónde se quiere mantener el crecimiento de temperatura, que es respecto de este valor previo a la revolución industrial. Actualmente tenemos un crecimiento de 0,8 grados aproximadamente en la temperatura, y bueno, en esta franja esto sí se supone que es debido al elevado componente fósil en la matriz energética mundial. Si vemos sectorialmente las emisiones de gases de efecto invernadero consideradas como dióxido de carbono equivalente, resulta ser que el sector de la energía en general es responsable del 80% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Y si nosotros quisiéramos llegar al mentado emisiones de dióxido de carbono cero netas para el 2050, implica que anualmente hay que disminuir un 3,5% interanual las emisiones de dióxido de carbono. Para tener una idea, esto es lo que ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia, pero durante la pandemia el mundo apretó el embrague, ¿no es cierto? O sea, no funcionaron un montón de los sistemas, como por ejemplo de transporte o producción de un montón de insumos, y eso tuvo un rebrote actualmente, y no es posible hacer, no es fácil, digamos, es realmente esto de la reducción, o sea, la emisión neta cero, que quiere decir que la emisión por parte del sistema humano sea la misma que el sistema Tierra puede procesar, es muy difícil de llegar para el 2050. Bueno, y si vemos las fuentes con las que se produce electricidad, fíjense que la primera fuente a nivel mundial es el carbón. El carbón es el más contaminante de todos los combustibles fósiles, en el sentido de no solamente las emisiones de dióxido de carbono, sino también de otros óxidos que son nocivos para el ambiente. Bueno, luego el gas y bastante por debajo, en este caso, está el petróleo, pero justamente las emisiones de dióxido de carbono por fuente implica que el principal emisor de dióxido de carbono es el carbón, que es la principal fuente para la producción de electricidad, y bueno, luego en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono lo sigue el petróleo y el gas. O sea que el 85% de
la matriz energética a nivel mundial está basada en combustibles fósiles que, como vemos, son los que más dióxido de carbono emiten. Bueno, justamente los problemas desfavorables al medio ambiente son la contaminación del aire y el calentamiento global. Y ambos problemas están ligados al uso del combustible fósil para la producción de energía. Justamente acá lo que quería destacar es por qué la combustión tanto de carbón, la combustión, para quienes no vengan del ámbito de la química, quiere decir la combinación con oxígeno, o sea, una combustión es una oxidación rápida. Entonces la combustión de carbón produce dióxido de carbono, y la combustión de los alcanos, que son el resto de los otros combustibles fósiles, cuando se combina con oxígeno, o sea, la combustión de los alcanos produce dióxido de carbono y agua, y la cantidad de dióxido de carbono que se produce, o sea, este numerito, este que dice N, que está, se llama como coeficiente del dióxido de carbono, tiene que ver con la cantidad de carbonos que tenga el hidrocarburo que está combustionando, ¿no es cierto? Bueno, y quiero mostrar esta reacción al revés porque después voy a hacer alusión. Si a este dióxido de carbono lo combinamos con hidrógeno, esta reacción, que se llama la reacción de Sabatier, produce metano, que es el gas natural, y esto está vinculado con algo que voy a mencionar, que es la captura de carbono y posterior almacenamiento, que precisamente lo que nos molesta son las emisiones de dióxido de carbono, o sea que encontrar una reacción que consuma dióxido de carbono es bastante interesante. Y acá les muestro la relación de la que ya habíamos mencionado, cuáles son los factores de emisión de dióxido de carbono de los distintos combustibles. Y bueno, vemos en estas barras que el carbón es el que más kilogramos de dióxido de carbono emite por unidades de energía producida. Luego lo sigue el petróleo, el diésel, y al último está el gas natural. O sea que el gas natural, que es principalmente el metano, es el menos contaminante de todos los combustibles fósiles, porque tiene un solo átomo de carbono. Bueno, en la evolución de los últimos 2000 años ha venido dándose un fenómeno en el cual la relación entre cantidad de carbono que han habido en los vectores energéticos que utilizamos, que fueron madera y posteriormente carbón, con el correr del tiempo han devenido en moléculas más simples, más pequeñas, con más cantidad de hidrógeno por cantidad de átomos de carbono, que son, o sea, en esta línea temporal, digamos, ha venido el petróleo. Fíjense, el petróleo, bueno, tiene 8 átomos de carbono, el propano tiene 3 átomos de carbono, luego el metano 1, y bueno, naturalmente el próximo que viene es sin átomos de carbono, que es el hidrógeno. O sea, estos dos combustibles, tanto metano como hidrógeno, tienen el potencial de resolver los problemas medioambientales. Por supuesto que uno debería, en el caso ideal, desprenderse completamente de los combustibles fósiles, pero hay una sinergia entre hidrógeno y metano que podemos utilizar a través de esta reacción de Sabatier que contaba en una diapositiva anterior. La transición energética tiene que estar basada en estos pilares. Tiene que haber un proceso de descarbonización, descentralización, que quiere decir pasar de grandes centrales que están alejadas de los centros de consumo. Hoy la tecnología permite tener entonces producción de energía cercana a los centros de consumo y no perder en el trayecto la cantidad de energía que se pierde por transmisión y distribución, en el caso de la energía eléctrica. Bueno, digitalización, inclusión social y empleo son los pilares básicos de lo que se busca en la transición energética, que a su vez
tienen que estar de acuerdo a este trilema energético. Este triángulo tiene en sus vértices cuestiones que tiene que considerar: medioambientales, económicas y la seguridad en el suministro. Y tenemos que buscar un equilibrio entre estos tres vértices, porque si uno se concentra en alguno de ellos y descuida a los otros, bueno, perdemos el riesgo, digamos, corremos el riesgo de perder la batalla en esta transición energética. Bien, entonces, dentro de la transición energética hay un acuerdo hecho, el Acuerdo de París, que implica una ruta de transición precisamente consistente en limitar la temperatura promedio global para fines de este siglo, o sea, para el 2100, a 1.5 grados en relación con los niveles preindustriales. Eso se llama el escenario 1.5S. De estos 1.5 grados, en uno de los primeros slides vimos que hay 0,8 grados, o sea que nos quedan 0,7 grados todavía de margen, que es lo que se pretende. ¿Qué pasa si en realidad, qué es lo que predicen los modelos, si se excede de esos 1.5 grados de temperatura? Bueno, empieza a haber muchos fenómenos que son irreversibles, poco manejables y altamente no lineales. Bueno, hay algunos componentes implicados en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Básicamente, me pasé. Bien. Estos 6 componentes en los que tiene que basarse la transición es el uso de energías renovables, la eficiencia energética, electrificación en el uso, todos los sectores de uso final de energía, el uso de hidrógeno y sus derivados, porque el hidrógeno, bueno, es un componente químico que sirve para producir otros componentes que se pueden utilizar en este camino de reducción de dióxido de carbono, captura de carbono y almacenamiento, y captura de carbono y utilización de ese carbono, porque precisamente una de las cosas que molesta, que ya vimos de los combustibles fósiles, son las emisiones de dióxido de carbono vinculadas al calentamiento global. Entonces, capturar ese carbono de la atmósfera o de cualquier proceso industrial es uno de los objetivos principales. Y luego el uso también de bioenergía con captura de carbono. Bueno, entonces el hidrógeno, ahora voy a contar, digamos, las diferentes implicancias de la cadena de valor del hidrógeno. Es el combustible que, al no tener carbono en su constitución, por ningún proceso puede producir dióxido de carbono, de acuerdo a cómo sea la forma final en la que se utilice, ya sea quemándolo en un motor de combustión interna o utilizándolo en lo que se llaman celdas de combustible, que son dispositivos que permiten una conversión electroquímica, se llama, de hidrógeno en energía eléctrica. Bueno, en esta cadena de valor, fíjense, del lado izquierdo necesitamos, ¿cuál es la propuesta? A partir de electricidad, y esa electricidad puede venir de energía nuclear, de energía renovable o de la mismísima red de distribución, que, como ya vimos también en el caso de Argentina, por ejemplo, nuestra red tiene del orden de un 60% de la energía eléctrica está producida con fósiles. O sea que si uno utiliza electricidad de la red, está utilizando fósiles. O sea, si uno, por ejemplo, carga la batería de un vehículo eléctrico con electricidad de la red, está quemando fósiles de una manera no menor. Bueno, entonces, con electricidad y con agua se puede utilizar entonces este proceso, que es la electrólisis de agua, para separar el agua en sus componentes, o sea, hidrógeno y oxígeno. Pero también este hidrógeno se puede producir, y de hecho el 95% del hidrógeno que se produce en el mundo es a partir de combustibles fósiles, básicamente
mayoritario de gas natural por estos procesos que se llaman reformado con vapor, gasificación, pirólisis, que también entonces producen hidrógeno. Y el hidrógeno, ¿por qué se llama un vector energético? Porque no es una energía primaria, o sea, no está disponible en la naturaleza. El hidrógeno sí es un elemento que es el más abundante en el universo, pero como es tan reactivo químicamente, en la Tierra siempre está combinado con una sustancia, con otro elemento formando alguna sustancia, por ejemplo agua o por ejemplo hidrocarburos. Entonces hay que gastar energía para obtenerlo. Como hay que gastar energía, entonces ahora pasa a ser un vector energético que se puede almacenar, transportar y utilizar. Se puede transportar a través de barcos o a través de gasoductos, eso ya lo voy a mencionar un poquito más adelante, y se puede utilizar en usos residenciales, industriales, para producir energía eléctrica y en el transporte en cualquiera de sus versiones de transporte pesado o transporte liviano. Bueno, la logística del hidrógeno es que se puede utilizar como hidrógeno gas, como hidrógeno líquido, o por ejemplo se puede producir amoníaco. El amoníaco se puede utilizar como un combustible o también simplemente como un transportador de hidrógeno, o se puede combinar el hidrógeno con líquidos orgánicos transportadores de hidrógeno. Eso implica en estas siglas. Y bueno, almacenar y transportar el hidrógeno de manera líquida, pero no es hidrógeno líquido, sino que es combinado con un compuesto orgánico. Bien, entonces, resumiendo las formas de producir hidrógeno, puede ser con energías renovables, con energía nuclear o con combustibles fósiles. Estas son las fuentes primarias con las que se puede producir hidrógeno, de las cuales, bueno, necesitamos energía para producirlo. Y los procesos pueden ser térmicos, donde se rompe la molécula de agua, por ejemplo, o electrolíticos, donde pasa una corriente eléctrica para romper la molécula de agua, u otros procesos químicos de reformado y gasificación. Entonces, en concreto, por supuesto que el hidrógeno que se produce por cualquiera de todos los procesos y por cualquiera de las energías primarias, ese hidrógeno es indistinguible, es el mismo hidrógeno. Pero hay un código de colores que nos permite distinguir esta ruta que utilizamos para producirlo, es decir, si lo produjimos a través de energías renovables o a través de fósiles o a través de energía nuclear. En ese código de colores, bueno, antes de hablar del código de colores, quería decir también que a partir de distintas fuentes de energía se puede producir un gas de síntesis, y desde ese gas de síntesis, por distintas vías de reacción, se puede producir amoníaco, combustibles sintéticos, alcoholes, en particular es metanol. O sea que el hidrógeno es un intermediario químico de un montón de otros combustibles que se pueden utilizar para el transporte o para generar energía. En el código de colores que mencionaba recién, fíjense, acá hay una terminología que seguramente han escuchado hablar, porque actualmente hay algunos proyectos en Argentina que hablan acerca de la producción de hidrógeno verde. Entonces, la terminología, acá hay un arco iris de colores que implica producción eléctrica para estos tres primeros colores, o producción vía combustibles fósiles para el resto de estos colores. Bien, entonces, de acuerdo a la tecnología que se utilice y de acuerdo a la fuente de energía que se utilice, entonces el hidrógeno tiene un determinado color. En particular, actualmente digamos, el hidrógeno verde, ¿cómo se produce? Por empezar, con el mecanismo de electrólisis, y con cualquiera de la electricidad tiene que provenir de fuentes renovables, eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, etc. Y el otro hidrógeno que
se utiliza mucho. Bueno, el 95% del hidrógeno que se utiliza en el mundo es hidrógeno gris, que se produce a través de reformado del gas natural. Pero como ese reformado del gas natural produce dióxido de carbono, es un hidrógeno que acarrea contaminación. Si se captura el dióxido de carbono de este hidrógeno gris, ese hidrógeno pasa a ser hidrógeno azul. Por supuesto, esa captura de dióxido de carbono tiene una determinada eficiencia, no es 100% eficiente, no va a pasar a ser hidrógeno verde por más que capturemos dióxido de carbono. De todas maneras, fíjense, la huella de contaminación de gases de efecto invernadero es mínima para el hidrógeno verde y es baja para el hidrógeno azul. Y bueno, ya existen una serie de otros colores en la terminología que dan cuenta, como les decía, del procedimiento y de la fuente principal. Bueno, el hidrógeno, no obstante, nada es barato ni gratis, es menos gratis aún, tiene sus cuellos de botella. Por un lado, fíjense, respecto del contenido de energía, la energía por unidad de masa del hidrógeno es muy superior al resto de estos combustibles típicos con los que los estoy comparando. Pero esta energía por unidad de masa, o energía gravimétrica, está dada en kilovatios hora por kilogramo. Claro, el problema es el siguiente, que el hidrógeno, como sólido, se puede obtener a muy baja temperatura. De hecho, el hidrógeno se hace líquido a 20 grados Kelvin, o sea, a menos 253 grados centígrados. Entonces, para licuar el hidrógeno hay que gastar una gran cantidad de energía. Por ejemplo, si el hidrógeno está en un depósito como gas, tiene un contenido de energía y hay que gastar entre 30 y 40% de ese contenido de energía para licuarlo, y después hay que mantenerlo a esa temperatura porque se evapora. Y entonces, a una temperatura más baja aún, el hidrógeno está como sólido, o sea que desde el punto de vista práctico en la utilización no es utilizable el hidrógeno por unidad de masa. Entonces, por unidad de volumen, claro, acá, bueno, 1 kilo de hidrógeno en energía corresponde aproximadamente a 4 litros de gasolina, porque si bien acá, digamos, pareciera que es el triple, pero como la gasolina, la nafta, no tiene una densidad 1, sino que es 0,8, digamos, entonces 4 litros de nafta tienen la energía aproximada de 1 kilo de hidrógeno. La energía por unidad de volumen, ahí el hidrógeno se nos cae abruptamente. Y ese es uno de los cuellos de botella. O sea, ¿cómo hago? Por ejemplo, si quisiera tener el uso de hidrógeno en movilidad, en el transporte, para almacenar una cantidad de hidrógeno apreciable, para tener una autonomía apreciable en un vehículo de hidrógeno. Porque fíjense que, bueno, a la misma presión, si comparo el gas natural, por ejemplo, 350 bar, con hidrógeno a 350 bar, el hidrógeno tiene la tercera parte de energía que el gas natural, o sea que comparado, por ejemplo, con la autonomía que tendría un auto con GNC, si cargáramos a la misma presión de hidrógeno, bueno, andaría la tercera parte del recorrido, ¿no es cierto? O sea que no es viable de esa forma. Entonces, ahí es donde, en el caso de una aplicación estacionaria no hay problema, o no están los mismos problemas, porque no estamos sujetos a problemas de espacio ni de peso. O sea, podemos tener un Zeppelin grande o ponerlo bajo tierra para la utilización. Ahora, si el transporte precisamente es uno de los sectores que más contaminan y donde sería interesante utilizar el hidrógeno, y tenemos este cuello de botella, tenemos que ver cómo resolver ese problema. Bueno, acá están todas las conversiones que llevan de esta tabla a esta tabla. Entonces, bueno, el hidrógeno se puede almacenar básicamente de dos formas: con un almacenamiento físico o con un almacenamiento químico. Dentro del almacenamiento físico, este es como más usual, se puede guardar como hidrógeno líquido, ya dijimos que es a 20 Kelvin. Se puede comprimir el hidrógeno como gas, como si fuera GNC, o bueno,
se puede comprimir también y además enfriarlo, y entonces tenemos más contenido en masa. Y luego el almacenamiento químico, el hidrógeno reacciona con metales y forma lo que se llama hidruros metálicos, también hay hidruros químicos. Esta reacción, ya la voy a mostrar enseguida un poquito más en detalle, es una reacción reversible, es decir, se puede almacenar en metales como el metal lo puede absorber como una esponja a altas presiones y bajas temperaturas, y luego cambiando las condiciones, o sea, bajando la presión y subiendo la temperatura, podemos recuperar el hidrógeno. Y también se puede absorber, o sea, pegar en la superficie de materiales carbonosos. Entonces, un poquito más en detalle, pero rápidamente, digamos, como gas a presión se puede almacenar sin problema, y esta es la solución que tomó, por ejemplo, Toyota para el Toyota Mirai, almacenarlo a 700 bar. El GNC nosotros lo cargamos a 200 bar. Y bueno, y eso tiene por supuesto una determinada densidad de energía, que si aumentamos la presión o disminuimos la temperatura podemos cargar más cantidad de gas. Como hidrógeno líquido ya dijimos que esto tiene que ser a menos 253, o sea a 20 Kelvin, pero requiere, acá hay una problemática no solamente para licuarlo al hidrógeno, sino luego un tanque con doble capa de pared para mantenerlo a esos 20 Kelvin. No es fácil transportarlo, además tampoco es que aumentó tanto la densidad de energía comparada con la del gas. Los hidruros metálicos, esta es una solución que entonces se viene ensayando, o se venía ensayando con más énfasis hasta no hace mucho tiempo, donde este metal es capaz, bueno, fíjense, por fuera del metal está la molécula de hidrógeno que tiene, son dos bolitas, es diatómica. Bueno, sobre la superficie del metal se cataliza y se puede guardar el hidrógeno como átomos dentro del seno del metal, o sea que como esto permite un factor de acomodamiento muy bueno, en un determinado volumen de este hidruro metálico se puede contener más cantidad de hidrógeno que si fuese el mismo volumen de hidrógeno puro líquido, porque el hidrógeno puro líquido es diatómico y ahí hay ciertas repulsiones y un factor entrópico, y bueno, acá se guarda como átomos. Esta reacción es la que es reversible, es decir, si aumento la temperatura y si disminuyo la temperatura y aumento la presión, paso del hidrógeno gas al hidruro metálico, y luego si levanto la temperatura y bajo la presión, tengo la reacción reversible. Entonces, esto es lo que se ensayó, se usa, por ejemplo, acá en el Centro Atómico Bariloche producen el lantano níquel 5, y bueno, almacena una determinada cantidad de hidrógeno, es, como les digo, mejor que el hidrógeno líquido, pero esto es pesado, tiene una cierta cantidad de ciclos de carga y descarga, tiene sus problemas también. Y con respecto a las estructuras en base de carbono, bueno, esta es una simulación propia que hicimos en la universidad. Esta es una estructura de grafeno, se llama, que está decorada, es decir, tiene un átomo de níquel. El átomo de níquel tiene una interacción con esa estructura de grafeno, y el hidrógeno, que sería esta molécula azul, se pega como se pegan estos confititos en las manzanas esas que venden en el parque, y funciona relativamente bien hasta que hay presencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, el oxígeno tiene una interacción muy superior con cualquier metal que uno ponga acá respecto del hidrógeno. Lo corre el hidrógeno, lo hace a un lado, y por más que se siga almacenando ya, que se siga, digamos, reteniendo hidrógeno, lo hace en mucho menor cantidad, hace que esto, después de este trabajo, todos los trabajos que venían a nivel mundial hechos sobre estructuras de carbono, básicamente se llamaban nanotubos de carbono, dejaron de producirse porque se dieron cuenta a partir de este trabajo que
no habían considerado la presencia de oxígeno, y este planeta tiene oxígeno, o sea que no se lo puede sacar de encima. En una comparación, si nosotros queremos hacer aplicaciones móviles, fíjense, la energía contenida en un litro de nafta es 8.67 kilovatios hora, 8 unidades de energía. Bueno, a distintas presiones, si quiero, qué volumen de hidrógeno tendría que tener para tener la misma energía. 3.000 litros, si fuera a un bar, a 700 bar, 6,4 litros. Pero bueno, esto va mejorando a medida que dijimos que lo puedo licuar, pero ya dijimos también cuál es el inconveniente de licuarlo. Y acá está la relación con los hidruros. No obstante, ya les voy a mostrar un poquito más adelante cómo hay otras soluciones actuales. Bueno, por ejemplo, esta es una comparación. Si nosotros quisiéramos almacenar de distinta manera 4 kilos de hidrógeno, si fuera como gas comprimido, tendríamos este volumen enorme que no cabría dentro del auto. Necesitamos un carro para transportar el hidrógeno. Bueno, estos se llaman alanatos, es una forma también de almacenarlo en hidruros químicos, con hidrógeno líquido o con hidruro de magnesio, que es este último que está acá. Ya estamos en un volumen bastante razonable. Bueno, y acá este es lo que había comentado acerca de los son líquidos orgánicos transportadores de hidrógeno, eso quiere decir LOHC. Si uno produce hidrógeno, se puede entonces cualquier sustancia química que corresponde a lo que se llaman alquenos o alquinos, o sea que tenga dobles enlaces, triples enlaces, es hidrogenable, pero los que hasta ahora han dado mejor resultado, sobre todo en ecuación económica, es el tolueno y el dibenciltolueno. Entonces, el tolueno, este sustrato, se hidrogena, más quiere decir que está hidrogenado. Uno puede llegar a la estación de servicio y deshidrogenarlo, esa reacción es reversible, y se queda con el sustrato. Esta es una buena estrategia para exportar en barcos grandes cantidades de hidrógeno, porque recupera el sustrato. La reacción es reversible con un proceso de catálisis bastante sencillo. O sea, esto es algo que en la química se utiliza, la hidrogenación de alquenos es un proceso muy conocido. Por ejemplo, el tolueno pasa a metilciclohexano, y luego que esa es la parte hidrogenada. Cuando se quita el hidrógeno, pasa de nuevo a ser tolueno, y así cumple el ciclo. Y a su vez, el hidrógeno se puede almacenar de una manera mucho más viable dentro de un líquido. Estos líquidos tienen las características físico-químicas muy parecidas a las del petróleo, entonces se puede utilizar toda la infraestructura del petróleo, ya sea para transportarlo por los gasoductos, por los petroductos. Y también el hidrógeno se puede almacenar en cavernas que hayan sido cavernas que contuvieron metano, o sea, gas natural, que están vacías. Se puede almacenar ahí el hidrógeno. Eso a nivel nacional, esta empresa que está en Comodoro Rivadavia, tiene este proyecto que se llama Jai Chico. Ellos producen hidrógeno verde a través de energía eólica, y estudian el almacenamiento en cavernas, donde en la caverna pueden producir metano verde, que es a partir de microorganismos. Se produce esta reacción, que es la que habíamos visto, la reacción de Sabatier, por el cual dióxido de carbono presente, los microorganismos, hacen este proceso de producir metano. Bueno, el transporte de hidrógeno se puede hacer en camiones por gasoductos, o líquido, o por gasoductos, o también lo que se llama un gasoducto virtual, que en estos contenedores hay tubos cargados con hidrógeno que están almacenados y que se pueden transportar hasta el lugar de utilización. Bueno, fíjense, esta es una estimación de hidrógeno verde hecha en Argentina. Este es un trabajo
también que hicimos en la universidad, donde tomamos los tres energías verdes mayoritarias de Argentina, que son la eólica, la solar y la biomasa. Y bueno, estos colores indican la cantidad de hidrógeno en toneladas por kilómetro cuadrado por año que se puede producir a partir de las tres fuentes, que por supuesto el número en sí no nos va a decir nada si no lo contrastamos contra algo. Y bueno, uno de los contrastes que puedo hacer en este momento, dentro de la cantidad de otros contrastes que puedo hacer, es que en un estudio semejante hecho en Estados Unidos, la cantidad de hidrógeno que se puede producir en Argentina se podría producir, o sea, como una cuestión, digamos, referencial, ¿no es cierto? 1.000 millones de toneladas métricas por año. Y ese potencial es semejante al que estimó Estados Unidos, pero que Estados Unidos tiene una superficie 3,5 veces superior a la de Argentina, lo que quiere decir que Argentina tiene 3,5 veces mejor recurso el que tiene Estados Unidos. Hace tiempo ya que también hay una propuesta para producir hidrógeno con energía eólica en la Patagonia, con energía solar en el noroeste, y exportarlo a través de distintos puertos. Bueno, esta es una propuesta ya hecha en el año 2000 por quien, Besiroğlu es uno de los principales, digamos, responsables de la propuesta del uso del hidrógeno. Y en Argentina actualmente entonces hay un proyecto que probablemente hayan escuchado hablar de producción de hidrógeno verde en Río Negro. Río Negro está revolucionado con esto, la empresa esta Fortescue, y también MMX en Tierra del Fuego. Los dos van a producir amoníaco para exportarlo, pero van a producir este amoníaco, va a ser un amoníaco verde porque va a ser producido con hidrógeno verde, que a su vez va a ser un hidrógeno producido a través de energía eólica. Bueno, respecto de los costos, claro, los distintos colores del hidrógeno tienen distintos costos asociados. Por ejemplo, si uno compara el hidrógeno verde, que está en un rango entre 10 y 13 dólares por kilogramo, respecto del hidrógeno azul, que está entre 6 y 10 dólares el kilogramo, y el hidrógeno gris, que todavía no ha tenido la captura de carbono para pasar de gris a azul, entre 2 y 6 dólares el kilogramo. Hay una diferencia importantísima. Por eso es que sería muy importante poder determinar si el hidrógeno, que a la hora de estar producido como hidrógeno es indistinguible, que uno pueda determinar cuál es la cadena, la trazabilidad de ese hidrógeno, si ha sido realmente hidrógeno verde u otro tipo de hidrógeno, para no comprar un hidrógeno por otro. Pero bueno, la expectativa es que el hidrógeno verde, como van, digamos, esto es un factor de escala y un factor tecnológico, la expectativa es que disminuya por debajo de 2 dólares el kilogramo para el año 2030, que dentro de no mucho tiempo. Entonces ahí va a ser competitivo con el gas natural. Y respecto de los usos del hidrógeno, el hidrógeno se puede utilizar para producir tanto electricidad como movilidad, como calor, que son todos los usos que necesitamos y por los cuales se usan los combustibles fósiles. Y bueno, a través de distintos mecanismos pueden utilizarse el hidrógeno combinado con oxígeno para producir esto: electricidad, movilidad o calor. El Toyota Mirai, que les había comentado, tiene 2 tanques. Actualmente hay uno que tiene 3 tanques, donde carga hidrógeno a 700 bar. Tiene una celda de combustible, o sea, esto no es que queme el hidrógeno en un motor de combustión, sino que de una manera electroquímica combina hidrógeno con oxígeno, hace el proceso inverso a la electrólisis, obtiene electricidad, con el cual mueve un motor eléctrico. Como tiene frenos regenerativos a la hora del frenado, como hacen los Fórmula 1, recarga las baterías, tiene una batería de níquel, metal, hidruro. Y este vehículo tiene actualmente una autonomía de más de 1000 kilómetros, utilizando, bueno,
hidrógeno azul, pero la expectativa es precisamente que a nivel mundial se utilice hidrógeno verde. Bueno, y acá viene una sinergia entre los combustibles fósiles y las energías renovables a través de un proceso que se llama Power to X. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar, bueno, en la producción de electricidad a través de renovables no siempre es viable despachar toda la electricidad que se produce, porque tiene este factor que cuando se necesita la energía renovable muchas veces no está disponible, o cuando está disponible no se necesita. Entonces, si hay ese excedente que no se puede despachar en la red, se puede utilizar para producir hidrógeno, y entonces con ese hidrógeno aprovecharlo para descarbonizar aquellos sectores que son difíciles de descarbonizar, como es el transporte, por ejemplo aéreo, o el transporte marítimo de gran porte, y también para producir calor o almacenarlo como calor. Entonces, fíjense que en este proceso Power to X, bueno, si tenemos hidrógeno y este hidrógeno es verde, y si lo combinamos con dióxido de carbono, que es lo que queremos justamente, capturar el dióxido de carbono, que ya sea de algún proceso industrial o de la atmósfera, podemos producir esta X, del Power to X, vienen a ser combustibles, como por ejemplo metano, que es gas natural. Y estos combustibles, por supuesto que al utilizarlos, pueden, generalmente depende de a través de qué lo utilicemos, volver a emitir dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono ya está en un ciclo que sería cerrado, porque van a producir dióxido de carbono que a su vez ha sido capturado, y no es un dióxido de carbono que se ha inyectado por primera vez en la atmósfera como el que viene de los combustibles fósiles. Por eso se llaman combustibles verdes a estos combustibles cuando se producen con hidrógeno verde, porque si este hidrógeno, como se hace actualmente, viene de gasificación de gas natural, ese hidrógeno ya emitió dióxido de carbono, o sea que no es un hidrógeno que en su cadena de producción es limpio. Entonces, por eso, si produjéramos ya sea amoníaco o cualquiera de los combustibles con hidrógeno que fuera hidrógeno gris o hidrógeno azul, bueno, ya acarrea en el proceso emisiones de dióxido de carbono. Acá tenemos, y esta es una de las sinergias que se pueden hacer entre hidrógeno y gas natural. Lo que decía recién es que, por ejemplo, los parques de energías renovables, cuando no pueden despachar la electricidad a la red, se puede utilizar esa electricidad para producir hidrógeno por electrólisis, o sea que este hidrógeno sería hidrógeno verde, el que, combinado con dióxido de carbono, que puede venir de distintos procesos, por ejemplo de una planta de biogás, bueno, eso, hidrógeno con dióxido de carbono, se puede producir metano a través de la reacción de Sabatier. Ese metano se puede inyectar a la red de metano para volver a generar electricidad o para utilizarlo como combustible. Y bueno, nuevamente el dióxido de carbono entonces ya es un dióxido de carbono que es reciclado, entonces ese metano es metano verde. Entonces este proceso se llama Power to Gas, porque estamos llevando la electricidad a convertirla en gas. Esto se usa en distintos lugares, básicamente en Alemania y Canadá, bueno, y es un proceso viable. Y este último proceso que voy a mostrar se llama Power to Metanol, o sea, es metanol a partir de dióxido de carbono. Acá nuevamente también, a partir de electricidad renovable, se produce hidrógeno electrolítico. Ese hidrógeno electrolítico se utiliza con dióxido de carbono capturado para producir justamente metanol. El metanol se utiliza como combustible, y entonces hemos capturado dióxido de carbono cuya fuente son, por ejemplo, un proceso industrial,
y ahora entonces ya metemos ese dióxido de carbono dentro de un circuito cerrado, entonces ese metanol es metanol verde. Y les decía entonces que es interesante hacer el seguimiento de las emisiones y de estas moléculas verdes a lo largo de toda la cadena de valor, porque a la hora, digamos, de comprar hidrógeno, si alguien quiere, digamos, si Argentina quiere exportar hidrógeno, podría tranquilamente haber estado exportando hidrógeno gris o hidrógeno azul y cobrarlo como si fuera hidrógeno verde. Entonces hace falta un certificado de origen, y ese certificado de origen, bueno, tiene que dar cuenta, digamos, en este proceso, en la transición energética se está avanzando de sistemas de energía centralizados a descentralizados, y precisamente de procesos que son grises a procesos verdes. Entonces, a través de toda la cadena de valor hay que rastrear las emisiones y la producción de estas moléculas verdes. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso lo estamos haciendo actualmente. Bueno, actualmente estamos iniciando un proyecto con Amazon y con CONICET a través de blockchain. Me imagino que tienen, digamos, una noción de cómo funciona blockchain, pero básicamente son estos mecanismos imperturbables para manejar una información. Entonces, a través de esta herramienta lo que pretendemos, digamos, es garantizar el origen renovable del hidrógeno verde y que se pueda acceder a través de una plataforma digital a esta información, de modo tal que se tenga un certificado de origen y que el usuario pueda determinar, por ejemplo, qué cantidad de dióxido de carbono se ha emitido a lo largo de toda la cadena del combustible que está utilizando. Hoy parece como que fuera poco relevante esto, pero lo que se prevé es que esto va a haber como una transición de fase de acá al 2030, no al 2050, y realmente vamos a nosotros presenciar un cambio radical en la forma de la utilización de la energía. Bueno, como conclusiones, necesitamos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para descarbonizar básicamente y descarbonizar estos sectores que son los difíciles de descarbonizar o de electrificar, digamos, que son el sector industrial, comercial y de transporte y energético. Esos procesos son los que impulsan la transición energética. El escenario 1.5S, es decir, que la temperatura no exceda los 1.5 grados para el 2050, implica que la capacidad instalada de renovables pase de 2.500 gigavatios que estaban instalados en 2019 a 15.000 gigas en 2050, o sea que tenga un aumento de 6 veces lo que estaba instalado en 2019. O sea, es un desafío muy importante, digamos, el de la descarbonización. Pero esta descarbonización de los sectores difíciles no se puede lograr únicamente mediante electrificación, porque ¿cómo hacemos para electrificar, por ejemplo, el transporte aéreo o el transporte marítimo o la minería? Entonces ahí es precisamente donde tiene la cabida este hidrógeno verde, que no es hidrógeno o electricidad, sino que es hidrógeno y electricidad, porque hacen sinergia, uno lo convierte al otro y viceversa. Y por supuesto el uso de los combustibles verdes derivados, porque como ya vimos, al menos hacen que no aumente la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, que es el objetivo del carbono neutral. Bueno, así que no sé cómo estoy de tiempo, si me excedí.